¿Qué tal, amables amigos? Continuamos con el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos analizando juntos el capítulo 13 y ahora vamos a analizar a la segunda potencia, a la segunda bestia. Hemos analizado en los dos temas anteriores al poder representado por esa bestia con leopardo, con pies de oso, con boca de león, que representaba el sistema católico romano, cómo quedó organizado, ¿verdad?, en la gran apostasía religiosa que se dio en los primeros siglos y los 1260 años que hubo de poder hegemónico contra los reyes de la tierra y todos los que se oponían a la voluntad de Roma, ¿verdad? Hemos visto, lógicamente, cuando estudiamos ahí el pies de oso, que desde Egipto hasta Roma, todos los jefes de imperio inclusive se hacían adorar, o sea, buscaban la adoración, se creían encarnación de los dioses. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, algunos datos importantes. Por ejemplo, los Césares heredaron los títulos de los imperios que le antecedieron. Julio César fue hecho cabeza del sacerdocio babilónico, aceptó sobre sí la orden babilónica de los caldeos. Octaviano tomó el título de Julio César, sumo pontífice o Pontifex Maximus. Augusto César igual se hizo llamar con el mismo nombre. El culto al emperador vivo comenzó allí. Desde allí el culto a Roma disminuyó y la del César aumentó. Consistía en quemar incienso ante la imagen del César y pronunciar las palabras: César es el Señor. César, Quirio, significa creador y salvador. Sí, amigo, por eso es que Juan fue llevado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, porque él no quiso quemar incienso ante la estatua del emperador. Y ustedes recuerdan cuando estudiamos allí en el capítulo 3 de esta serie, en el tema 3 de esta serie, cómo es que Juan fue llevado por el emperador Domiciano. Primero lo tiró en una caldera de aceite hirviendo, pero Dios lo libró de allí y entonces, como no pudo matarlo, lo tuvo que llevar, ¿verdad?, a ese lugar. Bueno, con este recuerdo en mente ahora entramos a ver a la segunda bestia que aparece en el capítulo 13. Vamos a recomenzar leyendo desde el versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Muy bien, para explicar esta potencia vamos a necesitar también 2 temas para poder ver todos los detalles. Pero vamos a analizar para ver quién es y cómo la profecía la presenta. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que desde Egipto siempre hubo persecución a los hijos de Dios. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, un registro histórico. Los faraones de Egipto sofocaron al pueblo de Dios, procuraron matarlo a los esclavos y matar a los niños varones que nacían allí. Todo eso lo comprendemos y la humanidad entera, aunque no haya estudiado la Biblia, lo sabe. Asiria se encargó de destruir a las 10 tribus del norte de Israel, ¿verdad?, dispersándolas sobre la faz de la tierra. Babilonia puso en cautiverio al reino del norte y decretó muerte a los fieles hebreos que no quisieron adorar a la imagen de Nabucodonosor levantara. Allí en el capítulo 3 está desarrollado todo eso. Luego vino el imperio de Medo-Persa, hubo decreto de muerte para el profeta Daniel y un príncipe persa quiso durante el reino de Esther eliminar a todos los judíos del mundo conocido. Luego vino Grecia, Antíoco Epífanes, arrebató, ¿verdad?, devastó el santuario y maltrató a los judíos cruelmente. Y luego vino Roma en las 2 fases, primero la política, ¿verdad?, donde se mató al Señor Jesucristo y se persiguió cruelmente a los cristianos, y luego la Roma religiosa que hemos estudiado. Siempre hubo persecución en toda la historia. Nadie puede negar todo esto.
¿verdad? Hasta hace poco, digamos, no sé si seguirán existiendo, ahí tengo más de 200 diapositivas del Tribunal de la Santa Inquisición que estaba en el Perú, terrible las masacres que hacían a las mujeres, fíjense, Santa Inquisición, yo personalmente le digo maldita Inquisición, porque eso no es santo, eso es una destrucción, se le hace creer a la gente que son los sistemas guiados por Dios, cuando realmente está el dragón atrás de este sistema. Así que mis amigos, con esto en mente ahora estudiamos a la segunda bestia. Noten que dice la profecía, vi surgir de la tierra otra bestia, con 2 cuernos semejante a lo de un cordero, pero finalmente hablaba, dice, como dragón. ¿Por qué es interesante ver que surgía de la tierra? Por ejemplo, todas las otras bestias, cuando estudiamos, que representan las potencias que hubo en la tierra, cuando estudiamos Daniel 7 a las 4 bestias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todas surgían del mar. Hemos estudiado y hemos visto que en profecía, mar o agua significa pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Es decir, están representando aquellas potencias, ¿verdad?, que surgieron prácticamente en los grandes países antiguos, poblado. Pero acá dice que esta bestia surgía de la tierra geográficamente. Así que vamos a ver los perfiles de esta potencia. Vamos a ver 4 perfiles. Vamos a ver primero el perfil histórico, en qué momento surge esta potencia. Vamos a ver el perfil geográfico, que es el que estamos hablando, surgía de la tierra. Vamos a ver el perfil filosófico y finalmente vamos a ver el perfil profético, que esta bestia tenía que quedar como la última superpotencia en la tierra. Así que por lo tanto, por eso le digo, es un tema bien amplio, pero vamos a analizarlo en 2 partes para ver toda la amplitud del mismo. El primer perfil entonces, el perfil histórico, ¿cuándo surgía esta bestia? Ahí tenemos nosotros en pantalla un tiempo tremendo con distintas fechas, miren. Desde el año 1492, 1600, 1620, vamos a analizar cada uno de estos. Por ejemplo, ¿qué hubo en el 1492? El descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Qué hubo en el año 1600? Los que querían ser fieles a la palabra de Dios fueron maltratados duramente en Inglaterra. Los que querían volver a la pureza y sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva, se los tildaba de puritano, y como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, no consentía que nadie sustentara opciones diferentes en asuntos de forma. O los puritanos se conforman, o de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Jorge Bacon, Historia Universal. O sea, ahí tenemos los datos, ¿verdad? Y en el año 1620, ¿qué ocurre? Dice, buscando la libertad religiosa por la cual lucharon, pensaron que en el Nuevo Mundo podrían encontrar un lugar donde podían adorar a Dios con libertad de conciencia y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad. Y entonces allí les explico un poquito. Partió el primer barco, el Mayflower, ¿verdad?, con 100 personas, ¿verdad?, a Estados Unidos de Norteamérica. Hay una imagen allí, no sé si se la puedo poner, está justamente, ¿verdad?, el barco que está partiendo y uno de los pastores orando con el grupo de esta gente ahí en la playa, realmente hermoso. Eso fue en el 1620. Pero sigamos viendo los datos históricos allí en pantalla. 1775 comenzó la lucha de las colonias americanas por la independencia. 1776 se declaró nación libre e independiente. 1777 se reunieron en Congreso y adelantaron los artículos de su confederación los delegados de 3 estados. Fíjense, todo esto se unieron. En el 1783 terminó la guerra por la independencia con un tratado de paz con Gran Bretaña que reconocía la independencia de los Estados Unidos y lo cedía más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. 1787 se elaboró la Constitución. 26 de julio de 1788 la habían ratificado 11 de los 13 estados originales y el 1 de marzo de 1789 entró en vigor.
fíjense, en 1789 llegamos casi a 1798. ¿Recuerdan en el tema anterior? Hemos visto que en el 1798 caía el poder papal enviado por el general Napoleón Bonaparte al general Berthier. O sea que mientras aquella potencia estaba cayendo, ahora surgía la nueva potencia en el Nuevo Mundo. Ahora la profecía dice que surgía de la tierra. ¿Por qué razón dice que surgía de la tierra? Saben ustedes, todas las otras potencias, como hemos visto, ¿verdad?, surgían del mar. El mar, de agua, muchedumbre, pueblos, naciones y lengua, pero esta surgía de la tierra. O sea, está ubicando un lugar geográficamente despoblado, no como las naciones del viejo mundo. Además, aquellas otras potencias tenían que luchar entre ellas para posesionarse. Los asirios vencieron a los egipcios, los babilónicos vencieron a los asirios, los medos persas vencieron a los babilónicos, los griegos vencieron a los medos y persas, y los romanos vencieron, ¿verdad?, a Grecia. Así que mediante lucha. En cambio, esta bestia no. Surge mansa, tranquila, como cordero. Fíjense, ¿por qué? Porque esos primeros misioneros que llegaron, amigos, a América del Norte, y por eso fue una nación que abrió las compuertas a toda la gente con bastante cariño, y esos misioneros salían a predicar el mensaje a todas las naciones de la tierra, a Asia, a África, a todos lugares. O sea, así surgió los Estados Unidos, mansa como cordero. Cuidado, pero la profecía dice que finalmente habla como dragón. Pero fíjense que en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis está mencionando cuando Satanás perseguía a los cristianos. Miren lo que dice el versículo 15. Y la serpiente, o sea, Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrado por el río. Son los 1260 años de persecución. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, la tierra, nuevamente vuelve a mencionar, Estados Unidos, ¿cómo surgiría de esa manera en un lugar que no era densamente poblado? No se trataba de una potencia que surgía como China, como Rusia, como todos esos países asiáticos. No, está surgiendo en el Nuevo Mundo. Ahora miren qué interesante. Por ejemplo, hay una expresión acá muy interesante. Cuando dice surgía de la tierra, esa palabrita es una palabrita anabainon o anabainon, que la usa también el Señor Jesús en la parábola del sembrador, cuando habla que surgía de la tierra la plantita. Es la palabra anabainon, significa crecer o brotar como una planta. Eso significa la palabra anabainon. Ahora mire qué interesante, le voy a leer ahí los artículos de historiadores y periódicos europeos que hablan cómo surgía Estados Unidos, y qué curioso que usan una expresión muy similar. Por ejemplo, dice ahí Jorge Alfredo Thompson, en una de las obras, allí está la página, la página 635, dice: en esta red de las islas, las Antillas, se inició la vida de ambas Américas, del norte y del sur. Allí vio tierra Colón, allí inició España su funesto y brillante imperio occidental, de allí partió Cortés para México, De Soto para Mississippi, Balboa para el Pacífico y Pizarro para el Perú. La historia de los Estados Unidos quedó separada por una providencia benéfica de esta salvaje y cruel historia del resto del continente, y como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Qué les parece? El historiador emplea un término, no es manejando la Biblia, sino que una idea, cómo surgía, pero la Biblia ya se encargaba milenios antes de decir cómo iba a surgir, o sea, 1700 años antes que Estados Unidos surja. Fíjense en este otro artículo de La Nación de Dublín. Cierto escritor habló de los Estados Unidos como de un imperio admirable que surgiera y aumentara diariamente su poder y su pujanza en medio del silencio de la tierra. Fíjense, subía de la tierra, surgiría en medio del silencio de la tierra, como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un gran imperio. ¿Qué les parece, amigos? Este perfil profético de cómo iba a surgir Estados Unidos, ya hemos visto, ¿verdad? Históricamente caía la bestia, ¿verdad?, en 1798 y surgían los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos viendo ahora entonces
el lugar geográfico surgiría de la tierra y todo el perfil profético se cumplió. Entonces ahora viene el tercer perfil, el perfil filosófico. ¿Cómo iba a tener esta bestia? Dice, 2 cuernos semejantes a lo de un cordero. ¿Qué significa esto, los 2 cuernos semejantes a lo de un cordero? Fíjense, vamos a escribir algo ahí en pantalla también para que ustedes lo tengan. Está simbolizando la juventud, la inocencia, ¿verdad?, del poder, cómo iba a surgir. Y ahí tenemos nosotros también esta bestia, ¿verdad? Tendría libertad civil y libertad religiosa. Son las 2 potencias, es la única nación de la tierra que ha mantenido eso, algo que en la hora final, por supuesto, está siendo sumamente alterada, como vamos a ver luego en el tema posterior. Vamos a ver realmente el desarrollo de esta potencia. Pero tenía libertad civil y tenía libertad religiosa. Los 2 cuernos de cordero, como hemos visto, libertad civil y libertad religiosa, también dice acá, ningún examen religioso será requerido como cualidad necesaria para cualquier cargo o cometido público. Y la libertad civil halló también su expresión en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo demócrata. O sea, si notamos entonces, estos 2 cuernos están representando los 2 poderes políticos que ha habido siempre en esta nación, ¿verdad? En esta nación, ¿no? Republicanos y demócratas, ¿no? Esos serían los 2 poderes. Ahora también viene el cuarto perfil, que es el que más vamos a estudiar, pero lo vamos a ver también en el próximo tema. Es el perfil profético. Estados Unidos tenía que llegar a quedar como una superpotencia para llegar a ser todo lo que vamos a ver en los versículos posteriores, allí de Apocalipsis 13. Pero fíjense en que cuando los estudiosos de las profecías en el año 1800 comenzaron a comprender que esta potencia se trataba de Estados Unidos y mandaban los artículos escribiendo que Estados Unidos y finalmente llegará a una exaltación tremenda, en Europa se reían de eso, porque Estados Unidos no era nada comparado con los grandes ejércitos y las grandes potencias bélica que había en Europa. Se imaginan que para la Primera Guerra Mundial Estados Unidos solamente tenía el 16avo ejército comparado con los grandes ejércitos de España, de Francia, de Polonia, de Alemania. Pero mis amigos queridos, llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en la Segunda? ¿Quién le pone fin a la Segunda Guerra Mundial? Amigo, en 1942 se desintegra el átomo. ¿Quién cree que dirigió las mentes diabólicas para fabricar las grandes bombas nucleares? Eso no es defensa nacional, eso es destrucción del planeta. Y ahí Estados Unidos le pone fin con las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ahí comienza a manifestarse ahora el espíritu del dragón. Y finalmente, hermano, vamos a ver cómo esta potencia va a llegar a unirse tremendamente con la potencia que tenía herida de espada, pero vivió, y que toda la tierra se postró en pos de ese poder. Eso está siendo el nuevo orden mundial. Es el obispo de Roma que está guiando a controlar todo el mundo y a unirlo en un solo plan para ir en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso. Así que, mis amigos, en el próximo tema vamos a desarrollar cómo Estados Unidos queda como la última superpotencia. Vamos a ver artículos de los periódicos, vamos a ver cómo se unió Ronald Reagan con Juan Pablo II para derribar a la ex Unión Soviética, que era una oposición para que Estados Unidos quede como la última superpotencia. Que Dios te bendiga, sigue estudiando las profecías, porque Dios en su amor y misericordia nos revela todo esto, porque tenemos que ir a favor del Dios eterno todopoderoso y alistarnos, porque Jesús viene pronto en gloria. Permíteme hacer una oración. Querido Padre, qué tremendo que es comprender todo esto, pero son verdades que tú nos revelaste para que no nos dejemos engañar y estemos firmes en la hora final, haciendo tu voluntad y proclamando el puro evangelio tuyo y el llamado que tú nos haces para que un día no muy lejano podamos heredar contigo la vida eterna. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén.